Muy buenos días. Muchas gracias, doctor José Luis Godínez. Muy bienvenidos sean todos y todas ustedes a este auditorio del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Es para nosotros un gran privilegio y un gran honor llevar a cabo e inaugurar primer ciclo de cine documental sobre José Mariano Mociño y la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Esta expedición realmente entra totalmente en el contexto y en el significado y en la misión de nuestro Instituto de Biología. Entonces yo veo a los dos eventos profundamente vinculados, porque naturalmente esta expedición tuvo como su finalidad el conocimiento de las plantas, sobre todo que tenían una función médica, una expedición que inició en 1787, hace más de 230 años, y que recorrió en total más de 30.000 kilómetros y que duró 16 años. Entonces es la exploración de la naturaleza en su más clara expresión para reconocer, para descubrir y documentar las plantas que en ese momento ocupaban el virreinato de la Nueva España, yendo desde Filipinas hasta el Caribe y también desde la isla de Nootka hasta lo que ahora es Centroamérica, o sea, un territorio vastísimo, pero sobre todo enfocado en en el territorio de lo que ahora es México. Yo me puedo imaginar que realmente cuando emprendieron sus colectas, pues todo lo que iban encontrando, no solamente las plantas, sino los animales que observaban, era nuevo para la ciencia. ¿Sí? Documentaron una extraordinaria cantidad de plantas que fue lo que pudieron colectar en ese momento, pero me atrevo a decir con todo respeto, probablemente se quedaron cortos, ¿no? Porque a la fecha seguimos colectando y siguen encontrándose nuevas especies, ya no en la cantidad en las que se encontraron en esas primeras viajes de colecta, pero sí sigue habiendo una documentación de nuevas especies de todos tipos. Entonces, realmente la cantidad de especies realmente fue la primera introducción a conocer la flora de lo que es ahora nuestro país y regiones aledañas. Fue un trabajo realmente extraordinario y eso va totalmente ligado a las labores de descubrimiento y descripción de la biodiversidad que hacemos en el Instituto de Biología. Entonces, con el marco de las celebraciones de los 95 años del Instituto de Biología, es totalmente consistente y va totalmente de la mano el que llevemos a cabo la muestra de este ciclo documental. Como ya lo explicarán posteriormente, esto es un ciclo que se va a llevar a cabo durante 4 días, 3 de los cuales serán aquí en el auditorio del Jardín Botánico y el cuarto será en la sala multimedia del Pabellón Nacional de la Biodiversidad, que también es del Instituto de Biología. Es un esfuerzo realmente extraordinario, involucrando a al menos 30 personas en nuestro país que fueron entrevistadas, otras más en España, con un conocimiento experto que se plasma en estos documentales y que realmente esperamos que representen una fuente del conocimiento y de la importancia del descubrimiento y el conocimiento de la riqueza biótica de nuestro país y también que continúen de alguna manera también apoyando la visión que se tiene desde el punto de vista de la sociedad de la importancia de este conocimiento. Sin más,
Agradezco a todas las personas que han estado involucradas en la preparación de estos documentales. De manera muy especial, quiero agradecer al doctor José Luis Godínez Ortega por su entusiasmo en llevar a cabo esta, estos documentales y también al señor Felipe Parra Sámano, quien llevó a cabo mucho del trabajo de la preparación de los documentales. Sin más, le devuelvo la palabra al doctor José Luis Godínez. Bueno, una vez que ya tenemos este evento inaugurado, les quería comentar sobre el trabajo de estos documentales, que precisamente son tres. En realidad son seis documentales, pero se presentan principalmente tres en donde está relacionado José Mariano Mociño principalmente. Entonces, podemos ver que este trabajo enorme que realizaron en esta expedición, pues ocupó el trabajo de reidentificación de toda esta flora que se encontraba dibujada en las bellísimas láminas que se encuentran en el Instituto Hunt, y que estas 2000, de las cuales 1800 eran plantas, fueron vueltas a identificar y a organizar, y también a darle una sistemática más moderna. Entonces, también esto es para agradecer a todos los colaboradores, que fueron 70, y fue multidisciplinario porque intervinieron gente del Instituto de Biología, investigadores de las familias consistentes en esta obra, y que se publicó en 12 volúmenes bajo los auspicios de la Universidad Nacional Autónoma de México y la editorial Siglo XXI, y encabezado por la dirección del doctor Jaime Labastida. Eh, Ahora, tendremos estos documentales que están tan bien realizados porque tienen el comentario de muchísimas personas, 30 aproximadamente de México, con experiencia para comentar esta expedición y estos resultados de la botánica en México. Y tenemos también la participación de 10 académicos expertos en historia, y que se encuentran en España, y que esto realmente es un gran aporte y es primera vez que se presentan en México. Esperemos que este ciclo de cine lo disfruten. Le doy ahora la palabra a Felipe Parra. Buenos días. Antes que nada, agradezco la presencia, como siempre, heroica de los que vienen a estos eventos de carácter científico. En primer lugar, yo quise tomar la palabra para comentar que este trabajo de documentales que realicé, que espero cerrar ya el sábado con el estreno de un cortometraje, es el trabajo de más de 5 años. Se entrevistaron en México más de 30 expertos, especialistas del INECOL, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto de Biología, de la Facultad de Ciencias, y en España hicimos 11 entrevistas, donde participaron del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Real Jardín Botánico, la Complutense de Madrid, Universidad de Granada e investigadores del CSIC. Entonces, es un trabajo que yo quiero remarcar, que es un trabajo independiente. Yo lo produje, lo dirigí, lo escribí, y es un trabajo que es fruto, creo yo, de la generosidad de los participantes, porque cuando se les invitó a participar, todos generosamente dieron el tiempo, su conocimiento y su sabiduría. Y quiero agradecer
de las personas que trabajaron en el documental, en la parte de la documentación, en la parte de las rutas botánicas que hizo el doctor José Luis Godínez, la parte metodológica y de ciencia que hizo Fernando Zambrana, y la guía de amigos y que fueron acompañantes de este gran esfuerzo, que fue como el doctor Javier Lozoya, el doctor Jaime Labastida, Miguel Ángel Puchamper, que de manera muy generosa, en el caso del doctor Labastida, que permitió conectar a todos los que habían participado en la elaboración de los 12 tomos de botánica, y el doctor Puchamper, que amablemente pudo poner a disposición nuestra las entrevistas, y por supuesto Javier Lozoya, que de alguna manera despojó estos documentales de la sobreideologización que a veces obstruye o tapa lo que en esencia es más importante. Entonces, agradezco a todos los investigadores, agradezco a los que me guiaron y me apoyaron, que me allanaron el camino. Y la otra cosa es muy importante, es que yo traté en estos documentales de tratar de recuperar la información más actual, más actualizada, la antigua y la contemporánea, para que estos documentales presenten de manera objetiva, estética y dinámica lo que fue el esfuerzo de la Real Expedición Botánica, donde pues fue una cosa impresionante, una odisea, que si podemos hacer una telenovela, podría ser una telenovela científica de los sufrimientos, contradicciones y sufrimientos, pero yo creo que es más importante el contenido de una divulgación científica que a veces algunos contornos que pueden ensuciar la perspectiva. Pues bienvenidos y encantado de compartir con ustedes esos 3 episodios que ya fueron presentados en el Real Jardín Botánico de Madrid, pero no son los mismos. Estos están mejorados con más láminas, más investigación y precisiones históricas. Muchas gracias. Damos paso a a los comentarios del doctor Miguel Ángel Puchamper, que es profesor de investigación en el Instituto de Historia en Madrid, adscrito al Departamento de Historia de las Ciencias. Sus líneas de investigación se han orientado hacia la historia de la antropología, la recepción del darwinismo en dimensión comparada, la historia de la ciencia española e iberoamericana y las expediciones científicas, principalmente en la de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Pasamos el primer. Año. Y la idea es presentarles un panorama general de lo que fueron las expediciones científicas españolas al territorio americano, al nuevo, conocido como Nuevo Mundo, especialmente en el siglo XVIII. Quizá la primera cuestión que hay que decir es que no era una novedad del siglo XVIII que hubiera algún tipo de exploración científica, aunque mayormente en los siglos XVI y XVII lo que conocemos son campañas de conquista, colonización y evangelización. Pero también sabemos, por investigaciones realizadas en México, que hubo un protomédico de Felipe II, el doctor Francisco Hernández, que ya en el siglo XVI hizo una importante expedición científica, que desde luego los historiadores consideramos la primera que se realizó en territorio americano, con el fin de buscar materiales que sirvieran para renovar la farmacopea europea con animales, plantas, minerales que sustituyeran algunos de los medicamentos que se utilizaban en la vieja Europa. Esta expedición, por tanto, la podemos considerar como el antecedente o la primera expedición científica importante que la corona española envía con este propósito científico médico para estudiar los seres vivos de Nueva España, aquel territorio inmenso que cubría geográficamente lo que hoy es México, con territorios que luego
invadió Estados Unidos y los incorporó, y también parte del territorio de Centroamérica y las islas adyacentes, ¿no? La mayor importancia de la exploración científica del territorio americano llega con el cambio de la dinastía de los Austrias, los antiguos reyes de España, por la nueva dinastía borbónica. En el modelo científico pues, se sigue también en gran medida lo que se hacía en Francia, aunque en Francia sí se había logrado la creación de un gran organismo para centralizar los recursos dedicados a la ciencia, como era la Académie de Sciences de París, en un modelo también muy estatal, muy diferente al británico, que logra crear la Royal Society, que es más de iniciativa privada, un modelo más liberal, por así decirlo, ¿no? En España esto no se llega a crear, se hace algo parecido con la creación de la fundación de una Academia de Ciencias Médicas en Madrid, luego de una Academia de Ciencias y Artes en Barcelona, pero no son las grandes academias que se están fundando en Europa. En esta sistemática que podemos hacer de las expediciones científicas. ¿Y en qué consistían estas expediciones de límites? Pues eran expediciones fundamentalmente para delimitar las fronteras entre el Imperio español y el portugués en el territorio americano, a pesar de los tratados que se habían hecho anteriormente, en Tordesillas, las bulas papales y demás, siempre quedaba como un territorio de nadie, alguna frontera entre el Brasil portugués y el territorio de la corona española, el territorio colonial español. Esto dio lugar a unas sucesivas expediciones de límites en las que no podemos entrar, no hay tiempo, pero bueno, algunas de ellas fueron luego muy reconocidas, y luego hay un grupo muy importante de lo que serían las grandes expediciones botánicas. Tengo que hacer un pequeño paréntesis porque hay una que es un poco mixta, es una comisión que va al río Orinoco a mediados del siglo XVIII, va dirigida por José Iturriaga, que es un personaje conocido como capitán de una flota más bien de carácter comercial, y en este caso incorpora a un discípulo de Linneo, a Per Leflin, para que comande una pequeña comisión de naturalistas, que quizás es la primera que conocemos en la que se hace un trabajo con el paradigma linneano para la zoología y la botánica en territorio americano, con la mala suerte de que Leflin hace una serie de estudios muy interesantes, algunos de ellos se conservan en el Real Jardín Botánico en Madrid, y parcialmente los publica Linneo posteriormente, porque Per Leflin fallece en el río Caroní, que es un pequeño afluente, o bueno, un gran, no tan pequeño, afluente del río Orinoco, en territorio de Venezuela, y sería un poco el precedente de estas grandes expediciones botánicas que se producen ya con la subida al trono del rey Carlos III, que quizás, digamos, el momento cumbre de la ciencia española y este tipo de exploraciones científicas en territorio americano. Hay tres grandes expediciones botánicas con varios objetivos. Hay un objetivo reformista, más de carácter administrativo-político. Se les encargan la reforma de las universidades, en parte de la reforma o como parte de la reforma de la administración pública. Se quiere trasladar un poco el modelo reformista que se está experimentando en España, el intento de reforma de las universidades, siempre un poco recalcitrantes y más dedicadas a la enseñanza clásica de los latines, la religión, en fin, no tan moderna, pero se produce un fenómeno en España que luego se replica en territorio americano, que es la fundación de instituciones que yo he llamado de nuevo cuño, un poco en paralelo a la universidad, como serían los observatorios astronómicos, los laboratorios de química, los gabinetes cartográficos, los jardines botánicos, tiene una serie de instituciones, como digo, en los que entran los nuevos paradigmas científicos europeos y que actúan un poco en paralelo a la universidad. Esto es, como digo, unos objetivos de estas grandes expediciones botánicas, aparte de lo que sería la exploración del territorio. Ahora entraré un poco qué hace cada una de manera un poco breve, y también la búsqueda de especies de interés por su carácter medicinal, como ya había hecho, como he comentado antes, Francisco Hernández, pero también
interesantes desde el punto de vista económico. Así la primera expedición, un poco tutelada desde el Real Jardín Botánico y uno de sus profesores, Casimiro Gómez Ortega, es el impulsor de estas expediciones botánicas, va comandada por un sobrino suyo, Hipólito Ruiz, y otro botánico, José Pavón, también discípulo. Estos van al territorio de Perú y Chile en 1777. Luego acabarán como 10 años más tarde, aunque tiene luego continuidad a través de sus discípulos, ¿no? Que siguen un poco haciendo la exploración por territorio ecuatoriano, ¿no? Sobre todo Tafalla y Manzanilla. Pero esta expedición, como digo, logra crear un pequeño jardín botánico en Lima, hace la exploración de los reinos de Perú y Chile, hace estudios específicos sobre, por ejemplo, la coca del Perú, que estaba estudiada en cierta medida por los llamados mercuristas, que eran un grupo de ilustrados peruanos que se reunían alrededor de un periódico, el Mercurio Peruano, de una gran importancia desde el punto de vista científico, sobre todo botánico y geográfico. Y estudian también el pino de Chile, la araucaria, esto siempre con objetivos económicos y también de posible aplicación para la construcción naval. Pero como se ve, hay una búsqueda de información básica sobre las plantas peruanas y chilenas y ecuatorianas que da lugar a una obra que no se completa del todo, la flora peruviana chilensis, pero bueno, dentro del panorama científico español al menos se logra publicar un Prodomus que da las novedades y luego 3 tomos importantes de esta flora, pero desgraciadamente quedan pendientes otros grupos de manuscritos que no se llegan a publicar. Están preparados perfectamente para su publicación en el Jardín Botánico de Madrid, pero no se llegan a publicar. La segunda expedición importante tiene unas características un poco diferentes, porque en realidad se trata de la expedición del Nuevo Reino de Granada. Está impulsada por un médico de Cádiz, José Celestino Mutis, que había llegado al territorio neogranadino acompañando al virrey como médico personal del virrey, pero él desde el principio él había ocupado una plaza de médico en Madrid, se había formado como médico en Cádiz y en Sevilla, que es médico y cirujano, y siempre tuvo una gran afición hacia la botánica. Entonces, cuando llega a territorio neogranadino, ya desde los años 60, encontramos algunas representaciones, incluso con dibujos dedicadas al rey, siempre intentando que el rey o el virrey autorizara una expedición de carácter naturalista. Esto tarda prácticamente 20 años en producirse y en ese periodo pues él se dedica a hacer experimentaciones por cuenta propia, acompañado de algunos naturalistas de Nueva Granada. También hace propuestas para la reforma de la minería, intenta hacer negocio también con el té de Bogotá, con las quinas, que también descubre que hay quinas en Nueva Granada que pueden competir con la quina peruviana. Es decir, tiene una actividad entre médico real, eh, comerciante y botánico. Cuando ya en los años 80 el virrey le da el plácet para la expedición, organiza una gran expedición que durará pues, prácticamente hasta su muerte en 1808, que es muy conocida sobre todo por su labor botánica, aunque también hubo labor zoológica que se ha perdido, que llevaba directamente Jorge Tadeo Lozano, un gran ilustrado y primer presidente de Cundinamarca, y esta obra desaparece, pero lo que sí se ha conservado es una parte, al menos, de las descripciones botánicas, que no son tantas. O sea, suponemos que se pueden haber perdido descripciones, y lo que sí es muy importante es una colección de 6.000 láminas que se recuperan después de un proceso de reconquista muy sangriento en Nueva Granada, con el general Morillo, que tras la primera independencia arrasa el territorio neogranadino y desgraciadamente además, pues en parte aniquila a una parte importante de los discípulos de Mutis, entre ellos a Francisco José de Caldas o, como digo, Jorge Tadeo Lozano y otros más, ¿no? Que participan directamente en esta expedición botánica. Entonces, digamos, se pierde esa primera oportunidad de haber formado una élite científica de Nueva Granada con continuidad. La tercera expedición importante será precisamente la de Nueva España, la que nos ocupa de manera más importante
en este ciclo dedicado a José Mariano Mociño, porque es una expedición que se crea en 1787 a propuesta de un médico aragonés, Martín de Sessé, que ya había estado en territorio americano, había ocupado cargos en La Habana como médico y estaba muy interesado en, de alguna manera, recuperar esa gran obra del protomédico Francisco Hernández, del que hemos hablado desde el principio de esta presentación, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es este y otro, por supuesto, pues ampliar el conocimiento de la flora de ese gran territorio que era Nueva España y también participar en las reformas del protomedicato, de la farmacia, la medicina, desterrando un poco las supersticiones que pudiera haber en la medicina mexicana en la época y haciendo también descripciones, utilizando, que eso es interesante, también el método liniano, pero sin despreciar el conocimiento que ya Francisco Hernández había dado por escrito del conocimiento indígena del territorio mexicano, indígena mexicano, incluyendo también los vocabularios, los nombres de las plantas náhuatl, sus usos y aplicaciones que procedían seguramente casi en su totalidad del conocimiento autóctono de esos pueblos originarios de la Nueva España, y esto se plasma en una obra que, como digo, tiene carácter lineano, pero de alguna manera se produce una obra mixta entre ese conocimiento ordenado de carácter europeo con el conocimiento autóctono del territorio de Nueva España. Para mí, creo que es una obra muy interesante desde ese punto de vista, que también en alguna medida había hecho también un fraile, Fray Bernardino Sahagún, cuando publica sus obras o escribe sus obras, que las escribe en náhuatl y también está dando a conocer pues, las costumbres de los pueblos de Nueva España, los pueblos mexicas, pero también sus animales, sus plantas y demás. Entonces, Martín de Sese organiza un equipo bastante amplio, mayoritariamente metropolitano, algo que se criticará desde el punto de vista local, porque es verdad que había muchos abusos en la ocupación de cargos por parte de los funcionarios de la metrópoli. Entonces, claro, aquí llega del Castillo, que viene de Puerto Rico, el propio Sese, que llega de Cuba, Vicente Cervantes, al que se le encarga la dirección del Jardín Botánico, que también procede de España. En fin, los, los primeros, digamos, encargados de esta misión pues son metropolitanos. Es verdad que posteriormente la incorporación de José Mariano Mociño y de Maldonado como discípulos de la propia cátedra que se establece en la Ciudad de México hace que esto varíe y seguramente da un carácter diferente a la propia exploración. Mociño, desde luego, destaca, como comentará el doctor Jaime Labastida, como un gran naturalista, un gran renovador de la ciencia en Nueva España, con grandes aportaciones, algunas de ellas que se habían atribuido a otro gran ilustrado mexicano, como era Alzate, pues parecen ser que eran más bien de la pluma de José Mariano Mociño. Y en el caso que nos ocupa, pues bueno, se ocupa de la redacción directa de la flora mexicana y de la flora de Nueva España, dos de las grandes aportaciones a la ciencia de Nueva España, que en su momento quedan inéditas, pero que luego las autoridades mexicanas logran que 100 años después sean publicadas en la Ciudad de México. Y otras que quedaron inéditas, pero bueno, que también tienen que ver con José María Mociño, como la Flora de Guatemala, que la publican muchos años después en España. Se publican dos versiones, una versión muy sencilla en el Jardín Botánico por una revista, Fonqueria, y otra más trabajada, digamos, desde mi punto de vista, que hace José Luis Maldonado Polo y que se publica como Flora Guatemalensis, con las láminas y un estudio bastante más preciso, y todo esto también, como digo, con la autoría de José Mariano Mociño. Desde luego es muy importante también otra sorpresa que tuvimos ya pues en los años 90, Graciela Zamudio y yo mismo, al buscar en los inventarios de la biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues descubrimos que había un manuscrito con dos volúmenes entre los libros de la biblioteca, y había pasado desapercibido al estar encuadernado, pues por los investigadores que se habían dedicado a hacer la historia de esta gran real expedición botánica a Nueva España, que desde este momento casi
ya no se puede decir que sea la Real Expedición Botánica, sino más bien la Real Expedición a Nueva España, puesto que esta aportación de esta nueva ornitología mexicana es de tal calibre que creo que merece ocupar un puesto muy importante en la historiografía de las ciencias en México, ¿no? Y quizá el colofón de toda esta saga de viajes y exploraciones y viajes científicos sea el viaje de Alexander von Humboldt o Alejandro de Humboldt, como lo conocemos también en el mundo hispánico, ese gran viaje que tuvo también mucha importancia para México, ese país que a él le fascinó, y esa Ciudad de México, para él comparable o incluso superior a ciudades como Londres, París, Berlín o Viena o Madrid. Y que bueno, pues supuso también un cambio en la visión que se tenía en Europa de lo americano tras las polémicas que había habido unos años antes con las obras de Reinal o Buffon, que pensaban en una naturaleza americana degenerada, que afectaba también a la visión del mundo criollo y de los propios criollos, y un poco el que desmiente todo esto, basándose evidentemente en las propias obras que habían hecho los criollos y los españoles en ese territorio, o sea que eso hay que decirlo también, pero bueno, él tiene la habilidad de hacer una gran síntesis de ese trabajo previo y dar a conocer esa nueva geografía y esas nuevas sociedades americanas al mundo europeo, descubriendo pues, otro mundo realmente para la ciencia europea, por lo que en muchos de nuestros países se le ha conocido como un segundo descubridor, ¿no? Así que, bueno, en síntesis podemos decir que la ciencia ilustrada hispánica, bueno, tuvo un gran nivel, por lo menos en el territorio de la historia natural, pero, como he dicho antes, hubo una descompensación entre la capacidad organizativa y los resultados, y eso hizo que quedara como un segundo nivel frente a otras ciencias de carácter también colonial, como la francesa, la holandesa o la inglesa, ¿no? La británica, ¿no? Quizá, incluso en algún momento la portuguesa, ¿no? Quizá eso es uno de los problemas que hay al hablar de esa ciencia ilustrada, pero también hay que reivindicar, como se ha hecho últimamente, que esa ciencia, no solo española, también la portuguesa, esa ciencia ibérica, entre el siglo XVI y el siglo XIX, pues aportó también grandes descubrimientos a la ciencia europea, y así quizá la conclusión es que al hablar de la revolución científica en Europa hay que incorporar toda esta ciencia hispánica, como digo, se desarrolla en 3 siglos y que también tiene una gran importancia pues, desde el punto de vista de la geografía, la navegación, la etnografía, la botánica, la historia natural y demás. Y quizás esta sería la conclusión a la que podemos llegar en el caso más general de lo que fue la ciencia ilustrada en su aplicación a las expediciones naturalistas en territorio americano. En el caso de México, pues como digo, la obra de la gran expedición científica a Nueva España, conocida como expedición de Sese y Mociño, como quiere el doctor Labastida, de Mociño y Sese, pues fue creo que una gran aportación, y según hemos ido avanzando en su investigación nos damos cuenta. En 14 volúmenes, parte de la obra individual y de la Real Expedición Botánica, en el caso de la flora mexicana y la enciclopedia, la de plantas de Nueva España, Plantae de Nueva España. Y bueno, pues es doctor en filosofía, fue director de la Academia Mexicana de la Lengua, pues una persona muy activa en la investigación y sobre todo en una visión muy particular de la ciencia mexicana del siglo XVII y XVIII. Y bueno, pues aquí viene su aportación. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Yo quiero subrayar un hecho en el caso de José María Musimi. Es desde luego el científico, el filósofo incluso, más importante de toda la época virreinal en la Nueva España. Pero hay que entender en qué contexto se da el trabajo de José María Musimi. Primero, cabe subrayar el hecho de que en el siglo XVIII y en el siglo XIX sobre todo,
pero en el 18 se inicia este proceso. Las grandes potencias europeas empiezan a desplazarse por el mundo entero. Se van a crear los grandes imperios coloniales, particularmente el inglés. Pero, ¿a dónde van estos imperios? Van a los lugares en donde no está presente España. Inglaterra se desplaza hacia Asia, hacia las islas de los mares del sur, hacia África, pero no toca América. Y no toca América porque no quiere un enfrentamiento puntual con el Imperio Español. Y el Imperio Español, a su vez, tiene un gravísimo problema. Dispone de grandes extensiones de tierra en América, lo que hoy llamamos América Latina, pero no la conoce de manera suficiente. Cuando entran los Borbones a gobernar España en el año de 1700 con Felipe V, se da un cambio radical en la manera como se trata a estas vastas extensiones americanas. Se reconoce que no se conocen y particularmente Carlos III, el gran déspota ilustrado español, lo que hace es promover grandes expediciones de carácter científico hacia América. Estas son la de Malaspina, por ejemplo, la de Mutis en el Nuevo Reino de Granada y la Real Expedición Botánica al Reino de Nueva España, dirigida en sus inicios por Martín de Cesé y después por este gran nuevo hispano que fue José Mariano Mosini. Lo que se deseaba en un principio era actualizar, así se dijo, las investigaciones hechas por el protomédico de Felipe II, Francisco Hernández. Este hizo grandes investigaciones en la Nueva España sobre la flora y sobre la fauna. ¿Qué método aplicó Francisco Hernández? ¿Cuál era su criterio de ubicación de las plantas y de los animales? ¿Cómo los clasificaba? A la manera de Plinio. O sea, por el lugar en donde se hallaban. Había por consecuencia animales terrestres, animales acuáticos y animales aéreos. ¿Cuál es el criterio en el siglo XVIII? Un criterio de carácter científico que priva todavía. Examinar los órganos internos, tanto de plantas como de animales. Y a partir de los órganos internos, determinar por género próximo y diferencia específica. Así que la Real Expedición Botánica al Reino de la Nueva España aplica un criterio moderno que es el del Linneo. Las especies tienen que verse justamente así, por género próximo y diferencia específica de acuerdo con sus caracteres internos. Este es un método científico con el que no se usaba para nada en la Nueva España. Ninguno de los llamados ilustrados, mal llamados ilustrados novohispanos, tenía un criterio semejante. Pero a partir de la revolución establecida por los Borbones, se aplican otros criterios, se empieza a modernizar el edificio anquilosado que había tanto en España como en Nueva España. En este grupo, en esta tendencia de carácter científico, se inscribe José Mariano Mosini. En verdad, el hombre más audaz de todos los que hubo nunca en la Nueva España. El que, en primer lugar, aparece como un gran filósofo, criticando a la escolástica, porque todo lo que aparece en las gacetas de literatura hechas por José Antonio Alzate y que están firmadas con el nombre, con el seudónimo, mejor dicho, de José Velázquez de Vicecotis, y que mucha gente, muchos grandes investigadores en México le han atribuido al propio Alzate, no son de él, son precisamente de José Mariano Mosini, que firma con ese seudónimo, José Velázquez de Vicecotis. Y es la crítica más acerba que nunca se pudo hacer
a la escolástica tardía. Claro, en España había mucha crítica a la escolástica. Se renovaba la escolástica dentro de sí misma. Era una modernización de la escolástica, pero era una crítica profunda a la misma. Esa crítica profunda a la misma la hizo en primer término José Mariano Mocini. Y eso aparece en las gacetas de literatura, y el propio Alzate da cuenta de que el autor de sus textos es Mocinho y ninguna otra persona más, menos el propio Alzate. ¿Qué es entonces lo que ocurre? Vean ustedes, la Real Expedición Botánica del Reino de la Nueva España no es una expedición, ¿cómo podríamos decir?, corta, de pocos alcances. Dura años, más de un decenio. Recorre el territorio entero de la Nueva España. Va desde Guatemala hasta, en algunos casos, que entonces eran posibles posesiones en disputa entre ingleses y novohispanos, hasta la isla de Vancouver, que era entonces conocida con el nombre de la isla de Nootka. Ahí hace también un trabajo antropológico de primera magnitud, José Mariano Mocino. Investiga la lengua de los nutqueses, describe las ceremonias que ellos tienen. Bueno, es verdaderamente asombroso el trabajo de Mocino y sobre todo la versatilidad del mismo, porque luego abandona los trabajos que hacía en la Gaceta de Literatura de Alzate y en un Alzate dice se incorpora a la Real Expedición Botánica bajo las órdenes de Martín de Cessé y recorren el territorio entero. ¿Qué ocurre así? Llevan consigo a dos grandes dibujantes, Echeverría y de la Cerda. Según Humboldt, Echeverría es uno de los mejores, si no el mejor, de los dibujantes de carácter científico que él haya conocido. ¿Por qué? Porque se trata de ver la raíz, la semilla, la flora, el fruto de todas las plantas que recogen. Porque se tiene que dar cuenta de cómo son en realidad. Y si uno compara los dibujos de la Real Expedición Botánica de Nueva España con los del Mutis en Nueva Granada, advierte una profunda diferencia. Los dibujos de Mutis son de carácter, ¿cómo podríamos decir?, decorativo. Están hechos como si fueran jardines cartesianos, como si fueran los jardines de Versalles. Las plantas son totalmente armónicas, se desarrollan de una manera racional, eh, con sus flores hacia un lado y hacia el otro, perfectamente ordenadas. En cambio, los dibujos de la Real Expedición Botánica de Nueva España están clasificados según el lugar en donde se encuentran y están vistos como tal como son ellos mismos. Es un criterio racional totalmente diferente. Y eso se debe al nuevo enfoque del director del Jardín Botánico, del Real Jardín Botánico en Madrid, que impone un criterio radical científico a todas las investigaciones. ¿Qué otra característica tenemos que destacar en la investigación de la Real Academia, perdón, de la Real Expedición Botánica a la Nueva España? Tanto Cessé como Mocino buscaban no solamente conocer lo que había en la Nueva España. Eso ya lo había hecho en buena medida Francisco Hernández, pero los trabajos de Hernández permanecieron durante siglos depositados sin ser dados a conocer al público en el Escorial. Y lo que querían Cessé y Mocino era dar a conocer a todo el público, sobre todo a la comunidad científica, el resultado de sus esfuerzos. Esta es una de los cambios radicales en el enfoque. Quieren compartir lo que investigan, no guardarlo en los archivos como hacían las autoridades coloniales y como hacía la propia colonia española. Lo que ellos querían era dar a conocer, divulgar, que el público, sobre todo el público científico, conociera lo que habían hecho. No pudieron hacerlo, por desgracia.
porque hay que inscribir también la Real Expedición Botánica en el contexto político del momento. España es invadida por Napoleón, aparentemente para protegerla y para simplemente servir de tránsito hacia Portugal, en donde estaban situados los ingleses bajo el mando del duque de Wellington, pero después se quedan en España, la consideran invadida, o obligan a Carlos IV a abdicar en favor de Napoleón, y este a su vez le entrega el trono a su hermano José. Y un ejército de más de 100.000 soldados franceses ocupa la península ibérica. Tanto intenta en Portugal cuanto en España. ¿Qué sucede? El pueblo español no reconoce la abdicación de Carlos IV, de su hijo Fernando VII, malamente llamado el Deseado, uno de los peores reyes que haya tenido nunca España. Pero esto altera los propósitos de la Real Expedición Botánica. Ya están en España, pero está invadida la península. No pueden, por consecuencia, hacer públicos sus investigaciones. Las guardan consigo. Le pertenecen a la corona porque ella financió la expedición finalmente. Pero quien las conserva es Mociño. Mociño permanece en Madrid, permanece custodiando todo esto a la muerte de Cecé y se convierte en el director prácticamente de la expedición. Queda en sus manos la responsabilidad de la salvaguarda de todo el enorme material científico de que se dispone. ¿Qué es lo que ocurre? No se puede publicar. Pero en segundo lugar, cuando es derrocado Napoleón y por consecuencia cae también en desgracia José, vuelve al trono que estaba preso en Francia, Fernando VII, el llamado Deseado, y se impone eh, en, como rey absoluto. Desconoce la Constitución de Cádiz que habían realizado los liberales españoles en 1812, y viene una situación verdaderamente muy grave. Obligan a Mociño al exilio, tiene que cruzar los Pirineos y refugiarse en Francia. Ahí conoce al más grande botánico de su siglo, que es Agustín Pigmeus de Candolle, y le entrega su material, porque él ya no puede investigarlo, se siente ya avejentado, está en malas condiciones físicas y económicas, y de Candolle se lleva este material, como ustedes lo saben, a Ginebra. Cuando en 1820 se le permite a Mociño volver a España, le pide a de Candolle que le devuelva el material que le había prestado, y este, en cosa de unas cuantas semanas, logra que las damas de Ginebra copien los dibujos de la Real Expedición Botánica. No se conocía sino estas copias, porque al volver a España, Mociño muere muy pronto en Barcelona, y el único que lo atiende es el que se queda con los materiales en su poder, los materiales de la Real Expedición Botánica. Y estos quedan ahí ocultos sin que nadie sepa en dónde, durante casi 2 siglos, hasta que, para conmemorar el centenario del inicio de nuestra independencia, nos propusimos dar a conocer estos materiales. Me dirigí al Jardín Botánico de Ginebra para solicitar las copias, y entonces me enteran ellos de que las copias han aparecido de manera súbita en Barcelona y que han sido compradas por el Instituto Hunt de Baltimore, en Estados Unidos. Me dirijo al Instituto Hunt y les ofrezco publicar la totalidad de las láminas de que ellos disponen. Ellos las estaban investigando, pero no podían terminar la investigación. En cambio, al autorizarnos la publicación,
puse a disposición de la Universidad Nacional Autónoma de México y en específico al Instituto de Biología este enorme material científico hasta entonces totalmente desconocido. Y el Instituto de Biología de la UNAM hizo lo que no han podido hacer en Colombia a lo largo de más de 40 años: clasificar y ordenar de nueva cuenta el material disperso de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. 2 siglos después, se ha podido cumplir los deseos de CC y de Musillo gracias al esfuerzo del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, que se dedicó con gran entusiasmo y con gran rigor a hacer esta clasificación y esta nomenclatura. Es lo que ahora se ha podido lograr: publicar primero en 12 volúmenes y luego añadir otros dos en 14 volúmenes el resultado de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Porque no solamente es una expedición botánica, los 12 primeros volúmenes de los 14 que se han publicado se dedica a la botánica, pero el 13º es íntegramente dedicado a la ornitología, que, por ejemplo, la expedición de Mutis en el Reino Nuevo, el Nuevo Mundo de Granada, no tiene, y también a una poca de fauna, pero también hay eh, animales marinos, de lo cual carecen otras expediciones. O sea, es muy completa. Y esto se debe, esta investigación y esta actualización, esta modernización del material bruto, digamos, de la Real Expedición Botánica, se debe, y hay que subrayarlo, al esfuerzo de los científicos mexicanos actuales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional. Creo que es, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Quizás una tarea de relevos generacionales hasta que por fin se logra este gran triunfo, que es disponer y tener al alcance de la comunidad científica el material de la Real Expedición Botánica de la Nueva España. Se da a conocer finalmente la mayor parte de la flora. Otra parte la había investigado, desde luego parcialmente, Alejandro de Humboldt, pero ahora disponemos de algo, de un material maravilloso que ha servido de materia prima para la investigación de los biólogos de la mexicanos en la Universidad Nacional. Creo que esto es algo que debe subrayarse. Es un trabajo muy importante, eh, uno de los más importantes que se hayan hecho nunca en las investigaciones históricas sobre la ciencia en nuestro país. Y esto se debe a un esfuerzo común, compartido, porque, vuelvo a decirlo, el propósito de Cecilio Simo, igual que el propósito de Humboldt, era poner en manos de la comunidad científica el resultado de sus investigaciones. Y por fin se ha logrado. Esto debemos estar orgullosos de este triunfo. Buenas tardes, muchas gracias. Los invitamos a un café aquí en el patio y les recordamos que mañana continuamos con este ciclo de cine, el de y se presentará el episodio 5 y también les quería comentar que va a haber simulacro. Entonces posiblemente empecemos a las 11:15, 11:20, este cine de documental. Muchas gracias.